Muy buenas tardes a todos. Me presento, soy Yanice Jara. Actualmente soy asesora del directorio. Muchas gracias por unirse a este webinario en el que estarán tratando acerca de la regulación y competencia en los mercados digitales. Para arrancar, le doy la palabra al presidente del directorio de la CONACON, Rolando Díaz Delgado. Adelante, presidente. Bueno, buenas tardes a todos, un gusto saludarles. Muchísimas gracias, Yanice. Muchas gracias a todos los que están concurriendo a esta actividad. En el día de hoy tenemos a Eduardo Carrillo, que nos va a acompañar, igual que Marianela López Galdós. Muchísimas gracias a ambos por poder contar con ustedes para esta actividad. El objetivo de esta actividad es que toquemos un tema que está siendo muy debatido a nivel global y queremos tener un poco las visiones y, por tanto, creemos que esta actividad, que es la primera, esperamos que no sea la última, vamos a tratar del tema de regulación, competencia en los mercados digitales. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos, gracias a nuestros panelistas, a quienes presentamos en unos minutos, y bienvenidos. Muchas gracias, presidente. Y para arrancar, le estaré presentando a Marianela López Galdós. Ella es directora de políticas de competencia en Meta. Es abogada especialista en materia de competencia y regulación. Por otra parte, ocupó varias posiciones en otras empresas del sector, incluidos la Asociación de Industria de Computación y Comunicaciones de los Estados Unidos, también en Jordan, en Hudson. Es también licenciada en Derecho y Economía, con maestría en Derecho de Brujas y Georgetown, doctora bajo la supervisión del profesor William Coballi. Adelante, Marianela, te escuchamos. También, mientras se va conectando el espacio, para comentarles que habrá un momento de preguntas posterior a las posiciones de los dos ponentes. Pueden de igual manera dejar sus consultas en el chat. Gracias. ¿Empiezo ya, Yanis? Ok. Bueno, pues muy Sí, buenas tardes a todos. Creo que todos estamos más o menos en la misma zona horaria. Lo primero de todo, muchísimas gracias a la CONACON por la invitación, a Rolando y a Yanis también por la paciencia en las comunicaciones conmigo, que a veces sé que son complicadas. Es un gusto estar aquí con todos vosotros, aprender de todos vosotros y encantada de compartir este espacio con Eduardo, con el que espero poder tener una conversación amigable sobre diferentes puntos de vista respecto a la regulación y competencia, en este caso en mercados digitales. Yo trabajo, como ha dicho Yanis, en Meta, anteriormente Facebook, pero realmente es una empresa digital que ha tenido un transcurso diferente a lo largo de los años en los que ha sido creada, los últimos 18 años, con temas más complejos en el área de privacidad y otros temas, pero creo que en competencia Facebook ha seguido compitiendo, innovando en el mercado. Y bueno, para poder tratar el tema de competencia y regulación, que como Rolando dice, digamos, es un tema que está sobre la mesa desde hace unos años, un tema muy sexy, de repente todo el mundo sabe hablar de competencia, cosa que está bien porque por fin la gente sabe lo que estudié. Cuando me preguntaban hace años qué estudiabas, decía Derecho a la Competencia, la gente decía, bueno, no sé qué es eso. Y ahora todo el mundo sabe lo que es, cosa que está muy bien porque el derecho a la competencia, como yo lo veo, son normas muy simples que ayudan a regular la economía del mercado y a que el mercado funcione de manera justa y contestable para que todas las empresas puedan competir y se fomente el progreso y la innovación. Entonces, creo que es importante para llegar a la conclusión de cómo veo yo, independientemente de Meta, también como especialista en competencia, cómo veo yo hacia dónde va el discurso de la regulación y competencia. Es importante saber o entender o no olvidar de dónde venimos. Entonces, si pensamos en la evolución de los sistemas de competencia,
En los últimos 50 años ha habido una gran explosión de diferentes sistemas de competencia a lo largo de todo el mundo. Primero fue Canadá y Estados Unidos. Tras la Primera Guerra Mundial se expandió a Japón y otras regiones. Tras la Segunda Guerra Mundial hubo una explosión de sistemas de competencia, ¿verdad? Y luego, con la creación de la Unión Europea, todos los miembros de la Unión Europea han ido, condición sine qua non para poder formar parte de la Unión Europea, era adoptar normas de competencia. Hay un filósofo, sociólogo muy famoso que es Ralph Dahrendorf, que siempre ha sostenido que para que haya una democracia tiene que confluir varias cosas. Uno de ellos es clase media, el segundo de ellos es voto universal y el tercero es economía de mercado. Y como yo veo las normas de competencia, son normas que ayudan a que los mercados, en teoría, que ayudan a que los mercados funcionen. ¿Cuándo es necesario la regulación? Cuando se identifica un problema en el mercado que no funciona y que hay que desembotellar, que hay que solucionar. Entonces, ¿qué está pasando? Durante los últimos años hemos vivido como hay una evolución de los sistemas de competencia en el que diferentes jurisdicciones han adoptado estas normas y se han impuesto pues, diferentes estándares, que yo creo que cada jurisdicción tiene que acoplar su visión de la competencia a la realidad local en la que está inmerso ese sistema de competencia, pero sí que es verdad que había un factor común, que es el acuerdo en que el análisis económico del derecho a la competencia debía informar las políticas de competencia, porque si no se hacía así, se podía llegar a castigar determinadas prácticas anticompetitivas que tal vez pudiesen ser, digamos, en el análisis del counterfactual o de trade-offs, más beneficiosas que no. Entonces, el análisis de competencia en los últimos años, creo que a nivel mundial, ha ayudado a refinar en las políticas de competencia. ¿Qué pasa cuando aparecen todas las digitalización de la economía, de las plataformas digitales? Digamos que la explosión, en mi opinión, del boom de las plataformas digitales no es ajeno a la evolución de la sociedad y de la historia de la humanidad. Es decir, el hecho de que ahora las plataformas digitales hayan adquirido más poder de mercado, el hecho de que toda la economía vaya a digitalizarse, yo no creo que no vaya a haber ninguna empresa que pueda operar en el futuro sin estar digitalizada, representa también un cambio de ciclo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Vimos un cambio de ciclo a nivel geopolítico, donde está China intentando convertirse en la nueva potencia mundial para mediados del siglo que viene, compitiendo con Rusia y fracturando un sistema internacional que se veía reforzado durante muchos años desde la Segunda Guerra Mundial con instituciones internacionales a través del comercio hasta el día de hoy. Vemos que en los últimos años hay una fractura de esa tendencia, vemos que hay una implosión de las plataformas digitales y el derecho a la competencia o las políticas de la competencia no son ajenas a la realidad, al contrario, son muy sensibles a la realidad en las que operan. ¿Y qué se observa? Bueno, hay una transformación digital que implica mucha pérdida potencialmente una transformación, ¿no?, del derecho laboral, de los puestos de trabajo, que siempre en todas las revoluciones industriales, y esta puede ser una revolución industrial, hace falta una adaptación, con lo cual hay miedo, se producen varias crisis económicas y se produce, como decimos, determinadas focos calientes geopolíticos que determinan que, digamos, esa política de apertura, de convergencia, de utilizar el comercio para crear alianzas internacionales se retraiga. Y hoy en día estamos ante una situación en la que las jurisdicciones más importantes, como pueden ser Estados Unidos, Europa y China, adoptan políticas económicas mucho más proteccionistas, encaminadas a el fomento industrial nacional, y la política de competencia está en medio, porque recordemos que las normas de competencia en parte regulan el funcionamiento del mercado. Ante esta disyuntiva se crean varios movimientos para volver a las políticas de competencia de los años 30 de Estados Unidos o los años 70, que también estuvieron caracterizados por crisis económicas
y adopción de medidas proteccionistas más que aperturistas del comercio. Yo siempre digo, y no tengo la respuesta, que la gran pregunta es cómo reconciliar competencia con competitividad. Pero bueno, entonces, ante esa disyuntiva surge todo digamos, una explosión tanto en Estados Unidos, siguiendo a los europeos, de si las normas de competencia funcionan o no para los mercados digitales. En realidad hay mucho de política de proteccionismo detrás de este discurso, porque recordemos que en Europa realmente, desgraciadamente porque yo soy española y me gustaría que no fuese así, pero Europa, digamos que se ha quedado un poco atrás en lo que respecta a fomento de la innovación y digitalización de la economía. Y de hecho, creo que solo Spotify es la gran empresa digital que ha nacido y crecido en Europa. El resto se encuentran entre empresas chinas y empresas estadounidenses. Ante esa disyuntiva, la Unión Europea, obviamente que no se quiere quedar detrás, dice, bueno, vamos a ver qué podemos hacer para poder fomentar la innovación en Europa. Y, bueno, deciden que el derecho a la competencia, como ha sido utilizado en el pasado, puede ayudar a tal vez poner freno a expansiones aceleradas de empresas digitales y deciden que es mejor regular ex ante determinadas conductas en los mercados digitales que dejar que el mercado funcione. Y ese es el resultado. Como resultado se adopta la Digital Markets Act, el DMA en Europa, que ahora mismo está en fase de implementación y veremos qué es lo que ocurre durante la implementación. ¿Cuál es el problema del DMA? Y además es que pensaban los europeos que iba a ser replicada inminentemente en otras jurisdicciones, incluido Estados Unidos, y eso no va a ocurrir, al menos de momento. Pues el problema es que si bien Europa tiene una tradición consolidada de adoptar regulaciones sectoriales, como han sido regulaciones sectoriales para la energía o para las telecomunicaciones, sobre todo cuando se estaba intentando crear el mercado común europeo, en que esas regulaciones lo que hacían es romper con los monopolios públicos y forzar a antiguos monopolios públicos a competir en el mercado, eran regulaciones sectoriales, como he dicho, es decir, aplicables homogéneamente a todas las empresas dentro de un sector. Con la adopción del DMA, la Unión Europea ha adoptado una visión un poquito más intervencionista quirúrgica, en el que probablemente solo vaya a regular 4 o 5 o 6 empresas americanas digitales que operan en Estados Unidos. Y ese tipo de regulación, que no se ha visto nunca en la Unión Europea ni en ninguna otra parte, disculpa, pues digamos que va a crear unas asimetrías en el mercado que creemos que son perjudiciales para el consumidor europeo. ¿Por qué? Porque no van a dejar operar a los negocios desde el punto de vista de mercado como operan en el resto del mundo, y va a haber innovación debido a la, digamos, falta de seguridad jurídica, en la que, digamos que las empresas van a preferir abstenerse de operar o de traer determinados productos e innovaciones a la Unión Europea y seguir operando en el mercado. Y por eso llevamos advirtiendo de que sí, a veces es legítimo regular, y cuando hay un problema en el mercado yo estoy a favor de que se regule, pero regular por una política industrial puede acabar perjudicando a los consumidores y a las economías donde esa política industrial, especialmente cerrada, se esté aplicando. Y eso es lo que creemos que va a pasar con la digitalización en Europa y con las empresas que regule el Digital Markets Act. Y tiene que ver también porque, digamos que la Unión Europea, su experiencia regulatoria, la ha exportado de su regulación sectorial de industrias como la energía y las telecomunicaciones, que nada tienen que ver con el dinamismo de la economía digital. Entonces, digamos que la fórmula, creemos que desde un punto de vista económico, de análisis económico y de derecho a la competencia, creemos que pues no va a funcionar, además de que le falta claridad jurídica y flexibilidad para durar en el tiempo y adaptabilidad. Pero bueno, ya se verá. Normas similares se consideraron el año pasado en Estados Unidos, pero
digamos que la naturaleza, como estoy diciendo, de regulación especial que tiene el DMA no encaja dentro de la tradición jurídica americana y todas las normas se desecharon. No creemos que vaya a haber normas similares en Estados Unidos, cosa que no significa que si de repente se identifica un problema de mercado concreto, por ejemplo, nosotros opinamos que hay un problema de cerrazón de mercado, de cierre del mercado en lo que son la distribución de aplicaciones en sistemas operativos, que de repente hay una norma específicamente, digamos, que solucione ese problema en el mercado identificado. Entonces ahí probablemente apoyemos ese tipo de legislación. Pero en el momento en el que se adoptan legislaciones que no son regulaciones sectoriales, que no son regulaciones tradicionales, que lo que está tratando es de discriminar determinadas empresas como parte de una política industrial, ahí es más difícil pues estar a favor de esa regulación, porque al final al que perjudica es al consumidor y frenas la innovación. En otras áreas que no sea derecho a la competencia, privacidad, inteligencia artificial, yo no soy experta en eso, pero no creo que haya un consenso sobre la no necesidad de regular. Creemos que probablemente sea necesario adoptar regulaciones en determinados ámbitos, pero yo en lo que trabajo es en el mercado, en la competencia, y ahí creemos que, al contrario de lo que algunos opinan, los mercados son tremendamente innovadores y dinámicos. Y bueno, no sé si tengo más tiempo, si no paráis, luego seguimos, sino durante la conversación. Gracias, Marianela. Sigue por ahí con eso. ¿Te gustaría cerrar o comentar algo Sí, más puedo, sin si tengo un problema? minuto para cerrar, es que no me quería pasar de tiempo. Sí, pero... sí, sí. Entonces, bueno, pues lo que vengo a decir es que básicamente hay muchas cuestiones alrededor de la necesidad o no de regular las plataformas digitales. Y creo que es necesario ser más quirúrgicos a la hora de hablar del tema. Y creo que es más oportuno, como especialistas en competencia, decir, aquí hay un problema de mercado, necesita regulación sí o no, si es que el mercado no puede solucionarlo. Y si no creemos que el mercado puede solucionarlo, ahí entramos en regular ese problema específico, que es, por ejemplo, lo que surgió con las telecomunicaciones, en el proceso de liberalización de las telecomunicaciones en Europa, y que ahora ha llegado a un punto en que esa regulación se ha quedado obsoleta, y lo que está impidiendo es que las telecomunicaciones puedan competir en el mercado digital, y tienen las empresas de telecomunicaciones un problema muy grande para competir debido a una regulación que ya está obsoleta. Y estamos a favor que dejen de regular a las telecomunicaciones para que puedan competir. Entonces creemos que adoptar regulaciones generalistas como parte de políticas industriales pues no es lo mejor ni para la innovación, ni para la competencia, ni para los consumidores. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marianela, por la interesante exposición, sumamente propicio para este mundo que cada vez va digitalizándose. A continuación, les voy a presentar al siguiente ponente, Eduardo Carrillo, codirector ejecutivo de TEDIT. Es relacionista internacional y máster en administración pública con énfasis en tecnología digital y política por la University College London. Por otro lado, cuenta con más de 7 años de experiencia laboral en organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales. Investigador en políticas públicas de ciencia, tecnología, innovación y digitalización, interesado en el desarrollo económico y social del Paraguay. Te escuchamos, Eduardo. Adelante. Muchísimas gracias, Yanice, y muchísimas gracias, Marianela, por esa presentación también. Yo solamente como me estructuré un poco pensando en que tenía que ser una presentación sí o sí acompañada de un slide. Voy a compartir un ratito mi pantalla, pero la idea es obviamente de que sea lo más interactivo posible, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, no sé si me confirman si ven mi pantalla. Sí, vemos, Eduardo. Ok, excelente. Bien, solamente quizá para dar un poco de introducción a mi organización, de repente capaz uno dice Meta y ya automáticamente sabemos de quién estamos hablando, ¿verdad?
TEDIC quizá no tiene todavía ese grado de conocimiento. Nosotros somos una organización de la sociedad civil que lucha, ¿verdad? Y busca por el cumplimiento pleno de los derechos civiles en Internet, ¿verdad? Entonces somos una organización que hace análisis en la intersección de derechos humanos y tecnología, y sobre eso generamos acciones de incidencia, acciones de lobby, acciones de formación con distintos actores, ¿verdad? Para llevar nuestras preocupaciones y argumentos a distintos públicos y generar o fomentar avenidas de cambio que busquen de alguna manera un transitar digital más alineado a los derechos humanos. Entonces, el año pasado cumplimos 10 años de existencia, ¿verdad? Entonces, estamos muy contentos realmente de poder estar operando aquí desde Paraguay y también con una proyección hacia la región y el mundo para de alguna manera llevar nuestras preocupaciones y nuestros argumentos desde Paraguay también, ¿verdad? Y desde la generación de investigaciones y datos desde nuestro territorio. Entonces, yo le vengo a traer una cuestión muy específica que quizá, la verdad que Marianela, así como hiciste tu presentación, abordaste realmente de una manera bastante comprensiva la mayoría de los debates en la materia. Y yo me quiero concentrar en una cuestión específica que está como muy conectada al trabajo de TEDIC y la lucha, ¿verdad?, por el disfrute del derecho a la privacidad y la ley y la protección de los datos personales en Paraguay, ¿verdad? Entonces, voy a hacer un poco una reflexión sobre una oportunidad que nosotros vemos en la intersección del derecho a la competencia y un mayor entendimiento sobre cómo se pueden incorporar cuestiones de protección de datos personales en las herramientas que tiene la competencia para determinar daño al mercado, para determinar prácticas anticompetitivas y así por delante. Entonces, nosotros vemos realmente de que obviamente existe un rol y una cuestión crítica en lo que respecta al impacto de los datos personales en los servicios digitales de cualquier tipo, ¿verdad? Hablamos de el combustible del mundo, ¿verdad? The oil of the world, como los datos. Entonces, en ese sentido, nos parece interesante pensar, ¿verdad?, cómo el derecho a la competencia debería incluir el manejo de los datos personales en sus evaluaciones de mercado. Entonces partimos de un entendimiento tradicional de cómo se definía y cómo se evaluaba el mercado, cómo se evaluaban los distintos competidores, a través del precio, a través de la capacidad de elección que existía en el mercado sobre un determinado producto, la calidad, la innovación dentro del servicio, si es que no se estaba pudiendo innovar por algún tipo de control de una determinada empresa y bueno, unos largos etcétera, ¿verdad? Yo no les voy a contar eso a ustedes, la mayoría acá creo que son abogados, yo no soy abogado, pero este tema me parece sumamente interesante y es un área que estoy como siguiendo hace bastante tiempo desde que empecé en este tema, ¿verdad? Entonces, todos esos parámetros competitivos habituales de alguna manera vienen a estar, vienen a desafiarse, ¿verdad? En un mercado digital y con servicios digitales que tienen una naturaleza distinta en una serie de cuestiones. Una de ellas, y no una menor, es el rol cambiante de los consumidores mismos de estas plataformas digitales, que no solamente son consumidores de las mismas, sino también de alguna manera generan datos que alimentan a estas plataformas y finalmente se genera un proceso de retroalimentación súper interesante, pero que tiene que ser entendido de una manera un poco más compleja, ¿verdad? No estamos ante consumidores pasivos que solamente reciben un producto o un servicio, sino que ellos mismos en ese acto de consumo están generando también y optimizando el servicio que están recibiendo. Entonces, para hacer ese análisis nosotros creemos de que, bueno, hay viejos conceptos que pueden tener nuevos enfoques, ¿verdad? En donde se incorpore la cuestión de los datos personales y, digamos, abordar cuestiones tradicionales desde una nueva mirada. Entonces, por ejemplo, cuando se hace evaluaciones como las barreras de entrada, nosotros hablamos de que en los mercados digitales existen costes de cambio y efectos candado que están de alguna manera mediados por la predominancia de ciertas plataformas y el control que tienen sobre vastas bases de datos que no todo el mundo puede acceder, ¿verdad? Entonces hablamos de que la recopilación de datos puede constituirse en una barrera de entrada para nuevos participantes en un mercado cuando ya hay, por ejemplo, un competidor bastante bien establecido que de alguna manera no permite entonces de que haya un acceso en volumen y en variedad de datos como el que esa empresa pudo construir a lo largo de su camino, ¿verdad? Y esto tiene un efecto directo, de alguna manera, en el hecho de que
las personas consumidoras optan por quedarse entonces por un determinado servicio al que optaron, porque no hay mucha posibilidad de llevar los datos a otra plataforma, ¿verdad? Entonces hablamos ahí, por ejemplo, de que si yo soy un usuario fijo de Uber, Uber, el servicio de transporte que muchas personas conocen, ya tengo todos mis caminos guardados, ya la plataforma y el algoritmo de alguna manera me entiende. Entonces el costo de cambiarme a una nueva plataforma, a una plataforma nacional como Move, por ejemplo, se eleva porque ya hay todo un histórico, ¿verdad? De la manera en la cual yo consumo en una plataforma, que es muy difícil de poder trasladarla a la siguiente, porque no están todavía dadas las condiciones para una interoperabilidad entre las distintas bases de datos que permita que yo efectivamente pueda hacer efectivo un derecho como el derecho a la portabilidad de datos, ¿verdad? Que en la regulación de la Unión Europea, ¿verdad? El Reglamento General de Protección de Datos Personales está garantizado, ¿verdad? Entonces ahí vemos una oportunidad de resignificar de alguna manera cómo definimos y cómo entendemos las barreras de entrada dentro de un mercado digital y teniendo en cuenta a los datos personales como un factor importante dentro de ese análisis, ¿verdad? Que autoridades de competencia o entes reguladores, dependiendo del caso, deberían hacer. Lo otro tiene que ver con el poder de mercado y que de alguna manera está conectado con lo anterior también. Entonces, tradicionalmente el poder de mercado se definía de distintas maneras, ¿verdad? Y existe actualmente un desafío sobre la manera en la cual se define ese mercado por razón de que estamos consumiendo productos gratuitos, ¿verdad? O sea, estamos consumiendo productos gratuitos como como Facebook en este caso, como Instagram. No hay un costo per se por acceder a la plataforma y crearse una, o TikTok, ¿verdad? Entonces no hay un costo en crear una cuenta y en consumir y acceder a la información que hay ahí dentro, ¿verdad? Entonces, allí también la cuestión de datos personales y el definir ese poder de mercado con base en el tipo de base de datos que estas empresas tienen, la variedad de datos, el tipo de control, el tipo de datos que tienen, la manera en la cual trabajan esos datos, puede ser una manera interesante de definir el poder de mercado con base en esos datos personales que estas empresas pueden tener. Entonces, eso también es como una reflexión interesante a tener en cuenta. Y por último, el daño al consumidor. Ahora, ¿cómo definir el daño al consumidor en un contexto en el cual justamente hay productos gratuitos? Bueno, entonces no hay una cuestión de, bueno, decir daño al consumidor por un monopolio que hace que uno unilateralmente pueda definir el precio de manera bastante discrecional. Y es un parámetro que actualmente está de alguna manera ¿cómo puedo decir?, discutido, como dice acá el slide, en los mercados de tecnología digital o que tienen con tecnología, que cuentan con servicios digitales, justamente por esta naturaleza del precio y el producto gratuito. Entonces ahí también el daño al consumidor puede, o nuevas maneras de definir el daño al consumidor, puede verse beneficiado con un enfoque que aborde la mirada de la protección de datos personales y las distintas herramientas que las regulaciones y las leyes en materia de protección de datos personales otorgan en materia de cómo una empresa puede abusar o usar para un fin para el cual no fue inicialmente recolectado el dato personal, o la manera en la cual está almacenando esos datos, con quienes está compartiendo y así por delante. Y pueden ser estrategias innovadoras que el derecho a la competencia puede incorporar en sus herramientas de competencia. Y bueno, existen bastantes precedentes, ¿verdad? Estamos hablando de la multa en 2014 por el regulador de la competencia, el regulador de adquisiciones y fusiones de la Unión Europea, ¿verdad? Que hace no recuerdo muy bien cuánto fue la multa, entre 100 y 110 millones de euros más o menos, por determinar de que Facebook no generó todas las condiciones para pasar la información y responder transparentemente las preguntas que este ente tenía para entender cuál iba a ser el impacto de WhatsApp y Facebook y la fusión que se estaba planteando en ese momento, ¿verdad? Para los usuarios de la Unión Europea. Y luego también los países, caso a caso, ¿verdad? La Bundesrat de la MAT, que es como la CONACOM de la Alemania, también genera ese tipo de análisis y genera precedentes en la materia, ¿verdad? En materia de competencia, protección al consumidor y datos personales. Era un caso con Facebook también el que pongo acá, me di cuenta que no coloqué eso.
Y si bien ese en particular no se hizo efectivo, existen ahí argumentos legales para poder estudiar. Y ahí un poco quiero compartir con ustedes una campaña, ¿verdad? TEDIC es una organización de la sociedad civil que opera bastante de manera global, opera de manera bastante coordinada a nivel regional y global. Y una campaña en la cual nos sumamos en 2021 fue la campaña Save WhatsApp, Stop Facebook, ¿verdad? En donde diversas organizaciones de la sociedad civil se unieron para protestar sobre ciertos cambios en los términos y condiciones y las políticas de privacidad dentro de WhatsApp en cuestiones de su marketplace y la manera en la cual iba a integrar todavía más la manera en la cual los datos se intercambian en esas plataformas. Y digamos que el argumento de base tenía que ver con que para nosotros, de alguna manera, como organizaciones de la sociedad civil, la mayoría del sur global, veíamos una disparidad en la cual usuarios del norte y del sur tenían mayores o menores garantías, en este caso por Facebook, dependiendo de dónde estuvieran y dependiendo del tipo de regulación que les gobernaba, ¿verdad? Entonces, en este caso, había trascendido de que estas mismas políticas y estos cambios en los términos y condiciones no iban a ser efectivos en la Unión Europea porque no iban en contra, ¿verdad?, de las garantías que el Reglamento General de Protección de Datos Personales otorga a los ciudadanos de la comunidad. Entonces, lo que nosotros dijimos fue, Facebook tiene un deber de adoptar por diseño el estándar que genera el mayor grado de protección y disfruta la privacidad de protección de datos personales de sus usuarios, independientemente a el territorio en el cual opera. Y teniendo en cuenta de que la mayoría de los clientes que realmente hacen de que WhatsApp en este caso sea un servicio tan exitoso son usuarios de sur global, ¿verdad? En países como India, Brasil, Colombia, ¿verdad? Que son de los mercados más importantes. Y bueno, como un todo en Latinoamérica en general, ¿verdad? Entonces, la coalición fue una experiencia muy interesante que logró una articulación no solamente entre distintas organizaciones que de alguna manera, algunas quizá más especializadas en temas de libertad de expresión, otras más en temas de privacidad, otras más en temas de acceso a información, pero que conjuntamente generamos una serie de mensajes que hacían como un análisis más de fondo también sobre el por qué cualquier política que viene de una empresa como de la escala de Meta, ¿verdad? En este caso estábamos hablando de Facebook, ¿verdad? Pero puede ser cualquier otra, ¿verdad? Esto fue circunstancial a este caso. Tiene otro tipo de efectos en territorios como los nuestros, ¿verdad? Por un lado, porque de alguna manera existe una enorme dependencia hacia estas plataformas para comunicarse, para generar oportunidades de negocio, pero que están de alguna manera siendo sostenidas por una precaria infraestructura de conectividad y de acceso a Internet, que hace de que la mayoría de los usuarios acceda a estas plataformas a través de cero rating por parte de las plataformas. Cero rating lo que hace es otorgar de manera gratuita el servicio de WhatsApp y Facebook y no consume datos de las personas usuarias que tienen este servicio, ¿verdad? Y por defecto, casi todas las telefónicas están haciendo esto. Actualmente TikTok también está siendo beneficiada por esta medida de cero rating y lo mismo YouTube en algunas plataformas dependiendo del caso, ¿verdad? Nosotros argumentamos de que esto es una violación al principio de neutralidad de la red, ¿verdad? Que obliga a que no se haga ningún tipo de discriminación sobre la manera en la cual paquetes de datos viajan dentro de una infraestructura de telecomunicaciones para justamente garantizar la competencia y que todas las aplicaciones compitan en el mismo campo de igualdad, ¿verdad? Si no estamos hablando de que hay plataformas a las cuales puedo acceder de manera gratuita y otras que tengo que pagar con mi paquete de datos en este caso. Entonces, de alguna manera, esta fue una campaña un poco fuerte, ¿verdad? Y les pido perdón a la colega de Meta en este caso, porque obviamente fue una campaña un poco pensada desde una confrontación al modelo de negocios, pero que generó una serie de interesantes cambios. Por ejemplo, por un lado, se detuvo la implementación de los términos y condiciones por unos cuantos meses hasta que las autoridades de competencia pudieran de alguna manera determinar ciertas cuestiones en connivencia en los países que tenían autoridades de protección de datos personales con autoridades de protección de datos personales, ¿verdad? Entonces hubo ahí como un ejercicio interesante de complementariedad de capacidades, ¿verdad? En Argentina, en Brasil, en Colombia, en India, se generaron esos, digamos, ejercicios multiactor, multi-institución,
para abordar la temática, ¿verdad? Y entender bien cuáles eran las implicancias de los cambios en los términos de condiciones. Y que finalmente se logró frenar por completo, ¿verdad? La plataforma dijo, vamos a frenar esto porque ha generado un grado de animosidad que no era el que estaba previsto, ¿verdad? Entonces, fue considerado por nuestra campaña como una victoria muy importante. Y luego, para ir cerrando un poco y quizá bajar algunos conceptos a Paraguay, yo creo que aquí, pensando un poco en la regulación de mercados digitales, pensando en el camino a seguir, más allá de la invitación, obviamente, a esta particular intersección en competencia y protección de datos personales, es decir, de que existen desafíos en Paraguay, ¿verdad? Por un lado, las políticas de cero rating, como ya había mencionado anteriormente, que hacen que a nuestro criterio haya una conectividad precaria en nuestro país, que de alguna manera obstruye un ecosistema más diverso que fomente un desarrollo de otros modelos de negocio y otras aplicaciones. Y posteriormente, una falta de una ley integral de protección de datos personales en el país, ¿verdad? Aquí en Paraguay tenemos una ley sectorial al sector crediticio, pero que no hay mucha claridad sobre cómo realmente o qué tanto diente tiene la regulación, que actualmente ya está reglamentada, ni la capacidad, en este caso, del Banco Central del Paraguay y la SEDECO para poder hacer efectivo la protección de personas usuarias, ¿verdad? Más allá de que sea sectorial al sector crediticio, ¿verdad? Nosotros sí realmente creemos de que, más allá de lo que la colega estaba mencionando de Europa, que quizás sí se quedó un poco detrás en términos de tener empresas unicornio, tener empresas líderes a nivel global en el ámbito de la economía digital, sí creemos que la Unión Europea lo que ha logrado es generar un modelo alternativo de regulación, ¿verdad? Que no es ni el de Estados Unidos ni tampoco el chino, ¿verdad? Que tiene también sus particularidades y que también está haciendo un ejercicio importante en materia de regulación de la economía digital, tanto en tema de competencia, tanto en tema de protección de datos personales, tanto en tema de inteligencia artificial ahora también, que es como el gran tema en boga y que probablemente vamos a tener que seguir discutiendo para ver cuáles son las implicancias del desarrollo de esta tecnología en nuestros territorios, que ya son territorios precarios, ya son territorios con una enorme brecha digital, que hacen de que por defecto luego muchas personas terminen quedándose fuera de los beneficios que ese tipo de tecnologías traen, pero no así tanto de los riesgos, ¿verdad? Los riesgos sí afectan de manera desproporcionada, tanto en automatización del trabajo, si fuera el caso, como en intermediación de trabajo, por ejemplo, en casos de las personas que utilizan plataformas digitales de economía de plataformas y un largo etcétera. Entonces, mirando más allá también un poco y hacia dónde podríamos ir, y un poco acá es nuestra mirada, a nosotros nos gusta desde TEDIC, ¿verdad? Creemos en la fuerza de la regulación de alguna manera y creemos que una buena burocracia y una buena regulación es positiva, ¿verdad? Y trae buenos beneficios para la sociedad y también para la economía digital, ¿verdad? Estamos hablando de un sector más de la sociedad, como tantos otros que están regulados, entonces no necesariamente hay que tener miedo a la regulación, en todo caso lo que sí creemos es que tiene que ser una regulación codiseñada con el sector privado, codiseñada con la sociedad civil, la academia, el sector privado, la comunidad técnica y la academia, ¿verdad? Entonces, mirando más allá un poco, yo creo de que es importante mirar la Ley Integral de Protección de Datos Personales que está en espera de tratamiento actualmente en la Cámara de Diputados. Allí, de alguna manera, esa ley puede traer un cambio de paradigma sobre la manera en la cual se comprenden los datos personales y el tratamiento de los datos personales en Paraguay y las garantías que se le otorga a titulares de datos para ejercer su derecho a la protección de los datos personales y a la privacidad. Eso es un tema que nosotros hemos trabajado casi desde que TEDIC empezó su existencia hacia 2012 y que termina, ¿verdad?, con la conformación de una coalición de protección de datos personales que genera, ¿verdad?, entre el sector privado, la academia, sociedad civil y también la Cámara de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, un borrador de anteproyecto de ley de protección de datos personales, que es el que estoy compartiendo aquí y que creemos que es el que tiene realmente todos los principios alineados y muy inspirado no solamente en el Reglamento General de la Unión Europea, sino también en otros esfuerzos regulatorios de la región en Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y así por delante.
El otro tema que me parece interesante dentro de este ejercicio de cómo pensar un poco en la regulación de mercados digitales, y a mí me gusta un poco siempre pensar de manera transversal, en este caso, cómo puede ser o cómo puede generarse o insertarse una mirada transversal o una política transversal del Estado para el desarrollo de políticas públicas que tenga un enfoque de competencia. Y en este caso de cuestiones digitales tiene que ir a todo, ¿verdad? Hasta cuestiones que de repente uno no hace la conexión tan básica, y es cómo el Estado actualmente licita o genera acuerdos con grandes empresas que lo que terminan haciendo finalmente es generando una enorme dependencia o mostrando solamente un modelo de enseñanza a las personas sobre el tipo de tecnología que existe. En este caso, por ejemplo, existe una enorme dependencia del Estado desde la pandemia en escuelas públicas de la infraestructura de Microsoft para la educación, ¿verdad? Entonces, ahí un poco es cómo puede el Estado tomar un rol más proactivo y pensar en que más allá de mostrar cómo funciona Microsoft, más allá de fomentar el uso de este tipo de herramientas, mostrar y visibilizar también otro tipo de herramientas que existen, ¿verdad? Que están basadas más en el software libre, en otro tipo de licencias y que son también otros tipos de tecnologías. Entonces no se genera tanta dependencia hacia una única empresa que ya tiene un control enorme y, bueno, argumentablemente de dominancia en varios sectores del ecosistema de tecnología, ¿verdad? Y por último, cómo ampliar herramientas de competencia para incluir cuestiones que deriven en el bienestar de personas trabajadoras, por ejemplo, en aplicaciones de economía de plataformas. Cómo tener en cuenta de que efectivamente empresas de plataformas como Move, que generan un cierto tipo de prácticas que son un poco más amigables a derechos consagrados en temas laborales, etcétera, tienen de alguna manera un impacto también sobre la manera en la cual compiten con las demás, ¿verdad? No están compitiendo en el mismo grado de igualdad porque generan una serie de beneficios que las otras plataformas directamente ni siquiera consideran, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede quizá la competencia o el derecho a la competencia y las herramientas que tienen ser un factor que vaya más allá, ¿verdad? De solamente los entendimientos clásicos de teoría del daño, ¿verdad? Y de la determinación de si una empresa tiene dominancia o no. ¿Cómo llegamos en los mercados digitales o cómo podemos empezar a ampliar la manera en la cual entendemos esas cuestiones en un mercado digital y que de alguna manera apunten también a generar un mayor bienestar en la mayoría de las personas, ¿verdad? Y también podemos hablar de medio ambiente, podemos hablar de millones de áreas, ¿verdad? Entonces, de alguna manera esa es un poco nuestra invitación a nuestros 2 centavos al debate. Y nada, muy agradecido realmente de estar por acá. Me encantaría escucharles un poco. Allí está mi contacto. Si alguien quiere continuar el debate y si quieren conectar con otras personas dentro de TEDIC también. Muchas gracias, Eduardo, por la increíble exposición. Estoy apagando mis cámaras porque tengo algunos problemas de conexión. Me dicen si de por ahí no se me escucha. Bien, quisiera agradecerle a ambos, tanto a Marianela como a Eduardo. Y en este espacio también procederemos al espacio de preguntas. Entonces les invitamos a los participantes que puedan realizar sus consultas en el chat o levantando la mano para que le podamos habilitar el micrófono. Ahí veo que Marianela, creo que quieres decir algo. Por alusiones a la presentación de Eduardo, creo que me veo en la obligación de hacer algún comentario. Entonces, de la manera más diplomática posible, nosotros pensamos que la sociedad civil, igual que lo pienso también yo personalmente para las autoridades de competencia, digamos que el sector privado, sociedad civil, instituciones públicas hacen que todos mejoremos y la interacción es fundamental. Partiendo de esta base, creo que si TEDIC y Eduardo quieren abogar por una ley de privacidad en Paraguay y en otras partes, por supuesto, yo también estoy de acuerdo con eso. Creo que el GDPR tiene muchos fallos que están haciendo que empresas como Google no instalen BART en la Unión Europea. Creo que se puede mejorar el GDPR. Creo que es necesario probablemente tener leyes de privacidad eficientes y balanceadas, pero creo que todo el tema de las plataformas digitales y el uso del derecho a la competencia hay que volver a las bases y entender de qué estamos hablando cuando hablamos de derecho a la competencia.
Cuando hablamos de derecho a la competencia, hablamos de unas normas muy simples que lo que hacen es garantizar que los mercados funcionen para el bienestar del consumidor, basado en precio, innovación, output y choice, no sé, capacidad de elegir, elección. En la evolución del derecho a la competencia, y saco mi lado ni siquiera de meta, más académico, ha hecho que podamos hacer unas políticas de competencia muy focalizadas en estos temas, que saquen fuera del discurso de derecho a la competencia todo lo que no sea políticas enfocadas a estos objetivos del mercado. Y esto ha sido muy beneficioso para fomentar la convergencia internacional, para fomentar el progreso y para fomentar el crecimiento. Lo que no significa que no sean loables que desde las políticas públicas en otros sectores fuera del derecho de la competencia se adopten políticas para proteger a los trabajadores, para proteger al medio ambiente. Es decir, el hecho de que no se incluyan en la competencia no significa que no sean necesarias o deseables en otros ambientes. Y esa desgregación del derecho a la competencia de políticas públicas es lo que ha hecho en los últimos años que el derecho a la competencia sea tan técnico y logre objetivos muy específicos. Entiendo que hay un deseo siempre de utilizar las normas existentes para ampliar, pero la gran virtud que se ha logrado internacionalmente en los últimos años es, digamos, focalizar el derecho en ámbitos técnicos. Y lo digo para el ámbito digital, agropecuario, tecnológico, cualquier ámbito. Ese es el gran éxito del derecho a la competencia. E intentar ahora mezclar derecho de la competencia con datos personales, con medio ambiente, con otros temas que son sumamente importantes para el progreso de la sociedad, creo que es un riesgo elevado y grave que al final lo que va es desnaturalizar todo y va a mezclar todo, porque hoy en día uno puede estar de acuerdo con un gobierno y quiere, digamos, incluir otros aspectos que no sean derecho a la competencia en el derecho a la competencia, pero al hacer el sistema de competencia permeable a otras políticas públicas, lo que hace es que cuando venga un dictador, en vez del demócrata de turno, utilice esas mismas normas de competencia para otros objetivos que pueden ser no tan loables. Entonces, insisto que el gran éxito del derecho a la competencia es preservar su naturaleza orgánica de la regulación del mercado. E insisto, que no significa lo que estoy diciendo que no esté de acuerdo, no sean necesarias otras políticas públicas. A partir de ahí, ¿qué estamos viendo? Los datos han demostrado que no funcionan como barrera de entrada. De hecho, nosotros tenemos a TikTok que ha salido de la nada y nos ha barrido del mercado. Esto está demostrado. Es más, con la inteligencia artificial anticipo desde ya que los datos ni siquiera van a ser necesarios en el futuro, porque se crean datos artificiales. Es decir, la innovación nos va a traspasar la capacidad de entender desde un punto regulatorio cómo funciona. ¿Eso significa que no hagan falta políticas de privacidad? Por supuesto que no. Pero desde el punto de vista de competencia es mejor no mezclar conceptos. El poder de mercado, el análisis económico del derecho a la competencia tradicional funciona para los objetivos concretos de las políticas de competencia. Y eso se ha demostrado con los casos que mismamente la Unión Europea ha resuelto en contra de Google, en contra de Facebook, en contra de Amazon. Entonces, si queremos hacer políticas proteccionistas o ampliar el espectro del derecho a la competencia a otras políticas públicas, yo tengo mis opiniones muy cerradas al respecto por mis años dedicados al derecho a la competencia. Creo que cuanta menos política incluida en el derecho a la competencia, mejor para el derecho a la competencia, pero es un discurso. Ahora, decir que el actual régimen de competencia no sirve para regular las plataformas digitales, creo que es un error. El gran concepto sobre productos gratuitos, como en la campaña que hicisteis, Eduardo, de no a WhatsApp, sí a Facebook, obvia el análisis económico básico de las plataformas digitales, que es que en realidad no hay productos gratuitos. Las plataformas digitales son empresas. Las empresas buscan ampliar el beneficio económico y las empresas, para poder ofrecer WhatsApp gratuito con la encriptación y la seguridad de la privacidad que ofrece WhatsApp, que es la clave del éxito, necesita que alguien pague a los ingenieros
y a las personas que se dedican a eso. Y por eso funcionan los modelos que se llaman two-sided markets, y que eso el análisis de la competencia lo incorpora, con lo cual no se analiza el poder de mercado desde el punto de vista de producto gratuito. Eso es un análisis lineal que es erróneo en el derecho a la competencia. Se analizan las plataformas digitales como modelos de negocio. Entonces, WhatsApp no puede vivir sin Facebook. Es que no, porque no hay quien lo pague. Si quieres que WhatsApp viva sin Facebook, tienes que pagar WhatsApp a diario. Y creo que eso es peor para los consumidores. De hecho, se hizo una encuesta sobre si la gente estaría dispuesta a pagar por WhatsApp y la gente decía que no. Y entonces, muchas de las regulaciones tal vez lleven a la situación, que es una cosa que a mí me preocupa, si se adoptan regulaciones tipo el DMA, el privacidad, pues tiene unas consecuencias. Yo creo que el GDPR se puede mejorar sustancialmente y por eso no se ha copiado inmediatamente en otras jurisdicciones, pero es otro tema, eso es privacidad. Desde el punto de vista de mercado, si se empiezan a bloquear y a intervenir los mercados de dos two-sided markets, no sé cómo se dice eso en español, puede que la solución sea ofrecer suscripciones. Si quieres un servicio, digamos, WhatsApp sin Facebook, que tengas que pagar por WhatsApp, pero si quieres WhatsApp gratis, tengas que aceptar Facebook porque necesitas la publicidad de Facebook para sostener el modelo de negocio de WhatsApp. ¿Y cuál es el problema de eso? Para mí, el problema de ese tema es que puedes generar más desigualdad en la sociedad. Y es un problema que puede ser la consecuencia de regulaciones no pensadas apropiadamente, creo yo. Yo no estoy en contra de la regulación, pero sí de regulaciones que no tengan en cuenta cómo funcionan los mercados de verdad para temas de competencia, insisto. Y hasta